Hay un tipo de ruido que vuelve loco a cualquiera. Ese clonk seco al frenar o al pasar un badén despacio, como si algo estuviera suelto, pero luego miras por debajo y todo parece en su sitio. A veces viene acompañado de una vibración tonta en el volante, o de una sensación rara, como si el coche no terminara de ir recto, cuando aceleras y sueltas gas, y entonces aparece la gran duda. ¿Es algo pequeño, como un buje de goma? ¿O te estás metiendo en un problema más serio? Si has llegado buscando el cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Mazda CX-30, lo primero que te diría es esto. El trabajo no es difícil por fuerza bruta, es difícil por los detalles. Un par de decisiones mal tomadas y puedes acabar con ruidos nuevos, con los neumáticos comiéndose por dentro, o con un coche que parece alineado pero se comporta como si no lo estuviera. Y lo peor, crees que has ahorrado, pero en realidad has comprado 2 veces el mismo problema. Empecemos por lo que de verdad importa. Confirmar que el fallo viene de ahí. Porque el tren delantero es un sitio donde muchos ruidos se parecen entre sí. Un silent block fatigado puede sonar como una bieleta de estabilizadora. Una rótula con holgura puede imitar un buje roto. Y un rodamiento puede darte vibración y zumbido que te hace mirar donde no es. Cuando el silent block del trapecio está mal, el síntoma típico no es solo ruido, es movimiento. El trapecio, que debería guiar la rueda con precisión, empieza a ceder en momentos concretos. Al frenar fuerte, al arrancar, al cambiar de apoyo en una rotonda, al pasar un resalto con una rueda y la otra no. Por eso mucha gente describe una sensación de dirección menos sólida, como si el coche tardara una fracción de segundo en asentarse, y si lo dejas, aparece el desgaste irregular del neumático. No siempre se ve como una rueda comida de golpe. A veces es un desgaste en forma de dientes, o un borde que se va más rápido que el otro. ¿Cómo lo compruebas sin inventarte diagnósticos? En el suelo, una pista muy útil es observar el comportamiento al frenar. Si al frenar notas un golpe y el coche parece moverse un instante, como si la rueda se fuera hacia atrás y volviera, eso encaja con un silent block que ya no controla bien la geometría. Otra pista. Al acelerar y soltar gas, si el coche hace una pequeña corrección de trayectoria sin que tú muevas el volante, puede haber compliance, esa elasticidad no deseada en los apoyos del brazo. Con el coche elevado, la clave es no confundir holguras. Si agarras la rueda y la mueves a las 3 y a las 9, lo que buscas es juego en dirección o rótulas. A las 12 y a las 6, más bien rodamientos. O rótula inferior, según el diseño, pero el silent block del trapecio no siempre se delata con ese movimiento clásico. A veces lo ves mejor mirando el propio buje. Grietas en la goma, goma despegada del casquillo, o un aspecto cuarteado y aceitoso. Y aquí hay un matiz importante. Que la goma tenga pequeñas grietas superficiales no significa automáticamente que esté muerto. Lo que manda es si hay separación, deformación excesiva, o si el casquillo interior ya no está centrado donde debería. Una prueba muy reveladora, si tienes acceso y lo haces con cuidado, es usar una palanca para aplicar fuerza al trapecio cerca del silent block y observar si hay un desplazamiento exagerado o un clac metálico. Pero ojo, no se trata de hacer palanca como si quisieras doblar el brazo. Se trata de ver si el conjunto trabaja como goma elástica controlada o como pieza suelta. Si al forzar, ves que el casquillo interior se mueve respecto al exterior de forma brusca, o si escuchas un golpe seco, ahí tienes una pista fuerte. Ahora, antes de lanzarte a cambiar bujes, hay que derribar una idea tentadora. Si cambio solo los silent blocks, ahorro y listo. A veces sí, a veces no. Y el Mazda CX-30, como muchos coches modernos, te pone en una situación donde la decisión no es obvia. Cambiar solo silent blocks tiene sentido cuando el trapecio está sano, sin golpes, sin óxido serio, sin deformaciones. Y la rótula está perfecta. Porque el trapecio no es solo un soporte, es una pieza que trabaja con tolerancias. Si está doblado por un bordillazo, aunque sea mínimo, puedes montar silent blocks nuevos, y aún así no conseguir una alineación estable o un comportamiento fino. Y si la rótula tiene el más mínimo juego, te estás dejando dentro del sistema una articulación que va a fallar pronto, obligándote a desmontar otra vez. Por eso, la pregunta real es, ¿qué te compensa más, bujes o trapecio completo? El trapecio completo suele venir con silent blocks ya montados, y según el caso, con rótula integrada. Eso reduce el riesgo del prensado, te ahorra tiempo y te quita de encima el problema de la orientación del buje.
pero también puede ser más caro. Y, si eliges un recambio de mala calidad, puedes empeorar el tacto o la durabilidad. En cambio, cambiar solo Silent Blocks puede ser una solución excelente si consigues piezas buenas y haces el montaje como toca. Pero, exige herramientas y técnica. Y aquí está el punto. El coste no es solo la pieza, es el riesgo. Hablemos de herramientas porque este trabajo se decide ahí. Para sacar y meter Silent Blocks necesitas una prensa o un extractor específico que empuje recto, con apoyos correctos. Los golpes con martillo y ya entrará son el camino más rápido a deformar el alojamiento del trapecio o a dañar el nuevo buje antes de estrenarlo. También necesitas una dinamométrica para los aprietes finales y soportes de seguridad para trabajar con el coche estable, y algo que mucha gente subestima: una forma de apretar con la suspensión en carga, es decir, a altura de trabajo. Si no puedes simular esa altura, el Silent Block queda retorcido desde el minuto 1. Y ahora sí, entremos en el proceso, pero con la mentalidad correcta. No es una receta, es una cadena. Si rompes un eslabón, el resultado se cae. En el cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Mazda CX-30, el primer paso crítico ocurre incluso antes de aflojar nada: observar y marcar. Si vas a reutilizar el trapecio, conviene marcar la posición relativa de los componentes y, sobre todo, fijarte en cómo está orientado el Silent Block original. Muchos bujes no son simétricos. Algunos tienen vaciados, ranuras o una rigidez direccional pensada para absorber vibraciones en un eje y controlar fuerzas en otro. Si lo montas girado, el coche puede quedar con un tacto extraño, con ruidos o con una vida útil ridícula del buje. Luego viene el desmontaje del trapecio. Aquí el objetivo no es sacar la pieza, es sacarla sin crear problemas nuevos. Tornillos agarrotados, roscas dañadas, guardapolvos de rótula pellizcados, latiguillos o cables tensados. Todo eso pasa cuando se trabaja con prisa. Si tienes que separar la rótula, se hace con herramienta adecuada para no destrozar el guardapolvo ni golpear donde no debes. Y si al separar notas que la rótula ya no ofrece resistencia uniforme, o ves grasa fuera, o el guardapolvo está roto, ahí aparece otra decisión. Quizá el trapecio completo empieza a tener más sentido. Una vez fuera, llega el momento que separa un trabajo limpio de un trabajo, a ver si cuela: el prensado. Para extraer el Silent Block viejo, el apoyo del trapecio en la prensa tiene que ser sólido y plano, sin forzar el brazo. Si apoyas donde no es, puedes doblar ligeramente el alojamiento, y ese ligeramente es suficiente para que el nuevo buje no asiente bien, o para que entre torcido. El empujador debe actuar sobre el casquillo exterior del Silent Block, no sobre la goma. Si empujas sobre la goma, la arrancas, se deforma, y el casquillo puede quedarse clavado. Y cuando eso pasa, empiezan las improvisaciones peligrosas. Al sacar el buje viejo, fíjate en dos cosas: si había corrosión en el alojamiento y si el buje salió con marcas de giro. Un Silent Block no debería girar libremente en su alojamiento. Si ves señales de que ha estado trabajando donde no debe, eso explica ruidos, y también te avisa de que el alojamiento puede estar dañado o sucio. Limpia el asiento con cuidado, sin comerte material. No se trata de lijar como si fuera madera. Se trata de quitar óxido superficial y suciedad para que el nuevo buje asiente. Y ahora, el montaje del nuevo Silent Block. Aquí hay dos errores clásicos. El primero: lubricar con lo que haya a mano. Algunos lubricantes atacan la goma o facilitan que el buje gire donde no debe. Si el fabricante del buje indica un tipo de lubricación o montaje en seco, se respeta. Si no hay indicación clara, lo prudente es evitar productos agresivos y priorizar un montaje recto con la herramienta adecuada. El segundo error: no respetar la orientación. Si el buje tiene marcas, flechas o referencias, se alinean como corresponde. Si no las tiene, tu mejor referencia es cómo estaba el original y la geometría del brazo. Al prensar hacia adentro, el buje debe entrar recto, sin morder un lado antes que el otro. Si entra torcido, no lo arreglas apretando más. Lo sacas y lo repites, porque si lo fuerzas, puedes dañar el casquillo o deformar el alojamiento. Y un buje dañado puede parecer bien al tacto, pero a los pocos días empieza el concierto de crujidos. Con los Silent Blocks ya montados, toca volver al coche. Aquí aparece el error más caro de todos, el que hace que un Silent Block nuevo muera joven: apretar los tornillos del trapecio con la suspensión colgando. ¿Qué pasa si lo haces? Que el casquillo interior queda fijado en una posición que no corresponde a la altura real de trabajo.
Cuando bajas el coche al suelo, la suspensión sube, pero el casquillo interior no gira libremente. La goma se retuerce para compensar. Resultado: la goma vive permanentemente torsionada, como una goma elástica estirada todo el tiempo. Eso genera grietas, ruidos y un fallo prematuro, y además puede alterar la altura y la respuesta del coche en pequeños grados que se notan. La forma correcta es presentar todo, apretar a mano o con un apriete ligero para que asiente, y hacer el apriete final cuando la suspensión está en su posición de trabajo. Eso puede lograrse bajando el coche sobre sus ruedas, o simulando la carga con el brazo apoyado a la altura adecuada, siempre con seguridad. Este detalle, por sí solo, es la diferencia entre "me duró años" y "a los 2 meses volvió el ruido". Después del montaje, hay una tentación. Si no suena, ya está. No, porque el tren delantero no solo es ruido, es geometría. Has tocado un elemento que define caída, avance y convergencia de forma indirecta. Aunque hayas montado todo perfecto, la alineación es prácticamente obligatoria si quieres que el coche vaya fino y que los neumáticos no paguen la factura. Y aquí viene otra trampa. A veces el coche parece ir recto, pero el volante queda un poco torcido, o el coche deriva en una carretera con pendiente mínima. Eso no siempre es normal. Muchas veces es un ajuste que quedó fuera. Antes de ir a alinear, conviene hacer una verificación básica. Revisa visualmente que los silent blocks no hayan quedado pellizcados, que el trapecio asiente bien, que no haya guardapolvos dañados, que los cables y latiguillos estén en su ruta correcta. Y escucha, un crujido al girar en parado puede venir de una copela o de un muelle, sí, pero si apareció justo después del trabajo, también puede ser un buje montado con tensión o un apriete incorrecto. En carretera, la prueba no es dar una vuelta a la manzana. Busca un tramo donde puedas frenar suave y luego más firme, pasar un bache pequeño con una rueda y hacer una rotonda a velocidad moderada. Lo que quieres sentir es consistencia. Que el coche no haga correcciones raras, que no haya golpes secos, que la dirección vuelva al centro con naturalidad. Si notas que al frenar el coche se va a un lado, no lo atribuyas automáticamente a neumáticos o a la carretera. Puede ser alineación, puede ser un apriete en carga mal hecho, o puede ser que el problema original no era el silent block. Y aquí volvemos al punto que hace que este tema sea más complejo de lo que parece. El silent block es una pieza pequeña, pero gobierna fuerzas grandes, es el filtro entre la rueda y la carrocería. Si está hablando de más, el coche flota y desgasta. Si está montado con tensión, cruje y se rompe. Si está girado, el coche se comporta raro. Y si cambias el buje pero dejas una rótula cansada o una bieleta con holgura, el ruido seguirá, y pensarás que los silent blocks nuevos salieron malos. Por eso, si estás decidiendo si hacerlo tú o llevarlo a un taller, la pregunta correcta no es ¿puedo aflojar tornillos? Es ¿puedo controlar el prensado y el apriete en carga y luego asegurar una alineación? Si la respuesta es sí, cambiar silent blocks puede ser una reparación muy satisfactoria. Si la respuesta es no, muchas veces sale más sensato montar el trapecio completo o delegar el prensado en un sitio que tenga prensa y experiencia, y tú hacer el resto. Y una última cosa que casi nadie menciona: el recambio. No hace falta entrar en marcas ni referencias exactas para entender el principio. Un silent block barato puede tener una goma de peor calidad o una rigidez distinta a la original. Eso se traduce en vibraciones, en un tacto más seco o en una duración menor. Y lo más frustrante es que el montaje puede estar perfecto, y aún así, el resultado no convencer. En cambio, un recambio de calidad, bien orientado y apretado como toca, devuelve esa sensación de coche entero que se pierde poco a poco y que solo notas cuando vuelve. Si tuviera que resumir el trabajo en una idea que te acompañe mientras lo haces, sería esta. El objetivo no es cambiar goma, es restaurar geometría y eliminar movimiento parásito. Todo lo que hagas debe apuntar a eso. Y cuando termines, no lo des por cerrado hasta que hagas la alineación y una reinspección breve tras unos días. A veces un tornillo asienta, una goma se acomoda y un pequeño reapriete donde corresponde, siempre respetando el apriete en carga, te evita meses de ruidos intermitentes. El cambio de silent blocks de los trapecios delanteros en Mazda CX-30 puede ser el arreglo que transforma un coche que parecía cansado en uno que vuelve a ir preciso, pero solo si lo tratas como lo que es: una operación de precisión disfrazada de mecánica sencilla. Si respetas la orientación, prensado recto,
Apriete a altura de trabajo y alineación. Lo normal es que el ruido desaparezca y el desgaste de neumáticos deje de ser una lotería. Si te saltas uno de esos pasos, el coche te lo va a recordar, y no precisamente con sutileza.